este personaje que se llama Pedro. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Este personaje que nos demuestra, por un lado, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 69 en adelante, narra toda la historia de la negación de Pedro. Esa es la parte de la debilidad y es el reflejo de cada uno de nosotros, que tenemos esa naturaleza que tiende al pecado. Amén. Repita conmigo: naturaleza que tiende a... Es que miren, si no somos conscientes de esa fragilidad, no vamos a ser conscientes de la gracia del Espíritu Santo. Si no somos conscientes de nuestra fragilidad, no vamos a ser conscientes de la gracia del Espíritu Santo. Si me le suben tantito a los monitores, sí, porque si no me quedo sin voz. Ahí está perfecto. Entonces, esa es la primera parte que quiero que meditamos. La fragilidad de Pedro, que a pesar de que caminaba con Cristo, a pesar de que había visto los milagros de Cristo, a pesar de que había visto la multiplicación de los panes, Pedro niega al maestro, y lo niega por su naturaleza frágil, que es el temor. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 69? Que unas mujeres lo ven y le dicen a los soldados: este también anda con ese nazareno que anda alborotando. Ya Jesús le había advertido, ya Jesús le había hablado de su negación. Pero ¿qué le dice Pedro? ¿Yo negarte, Señor? No, jamás te negaré. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros. Nos hemos unido a Cristo. Hemos tenido una experiencia dentro de esta bendita renovación carismática. Y le hemos dicho: Señor, yo no te voy a negar. Señor, jamás te voy a traicionar. Pero más dudamos y más duramos en proclamar que no lo vamos a negar que en volverla a embarrar. Amén. Dígale a su vecino: más duras en decir que no lo vas a negar que en volverla a embarrar. Porque esa es nuestra fragilidad. ¿Cuál es esa? Es nuestra naturaleza humana. Y Pedro le dice a Jesús: no, yo negarte, jamás, Señor. Pero sucede como lo profetiza Jesús. Lo niega y le dice a aquellas mujeres y a los soldados: no, yo ni lo conozco, yo no andaba con ese. Esa es la fragilidad que tenemos que reconocer. Ese es el barro del que estamos hechos. A veces la gente llega y me dice: hermano Omar, ¿qué ve en mí? Y yo le digo: 2 ojos, unos labios, unos cachetotes, y si no se quitó bien, unas teralañas ahí en los ojos, ¿verdad? Pero la gente es simpática. La gente llega y me dice, se sientan ahí enfrente en la salita: hermano, ¿qué ve en mí? Hasta sacan así como si fueran tortuguitas el cuellito, ¿verdad? ¿Qué ve en mí? Mejor preguntémosle a la iglesia quiénes somos. Dígale a su vecino que está a la derecha, a la izquierda: hoy mi madre iglesia, pero dígaselo así con autoridad, hoy mi madre iglesia te va a desenmascarar. Es más, si está tu esposo, tu hermano de comunidad, tu esposa, dile: hasta hoy me engañaste con esa carita de que no quiebras un plato. Porque hoy, pero dígale, hoy la iglesia te va a ahorrar el psicólogo y el psiquiatra. Ahora dígale esta que le va a doler, y gratis como te gusta. Pregúntele a su vecino: ¿quieres saber quién eres? Léete el numeral 1707. Yo amo el catecismo católico y lo uso mucho, porque en estos tiempos hay que usar mucho el catecismo católico. Ahora, cuando la gente, y siempre lo tengo ahí en la mesita de centro donde recibo a la gente, me preguntan: ¿quién soy? Y le digo: ¿qué veo? ¿Quién eres? Catecismo católico numeral 1707. Escucha,
Carlitos, Josecito, Ramirito, María Belén, escucha con atención, porque te vamos a ahorrar lo del psicólogo y el psiquiatra. Mira lo que dice Catecismo Católico numeral 1707. El hombre, la mujer, persuadidos por el maligno, abusaron de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbieron a la tentación y cometieron el mal. Conservan el deseo del bien, pero en su naturaleza llevan la herida del pecado original. Han quedado inclinados al mal y sujetos al error. ¿Oíste, Mr. Perfecto? Es que esa es la bronca, que nos damos baños de pureza. Ese es el problema. No reconocemos nuestra imperfección, no reconocemos nuestra naturaleza al pecado, y de eso se aprovecha el chancludo, porque te hincha como sapo y vives culpando a los demás de tus errores y fracasos, y nunca vas a salir victorioso hasta que no reconozcas tu propia naturaleza. Amén. Repito nuevamente: el hombre, la mujer, persuadidos por el maligno, abusaron de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbieron a la tentación, cometieron el mal, conservan el deseo del bien. Ahí me voy a detener. ¿Qué nos dice San Pablo en Romanos? No entiendo mi proceder, porque queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Por eso les decía, más lloramos, gritamos, pateamos: Señor, no te voy a negar. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? No te voy a negar, jamás te voy a traicionar. Más duró en decirle que no que en decir que sí en la acción. Entonces dice: conserva el deseo del bien. Pero la realidad, para que me entiendan en un español más populipú, la realidad es que llevamos la herida del pecado original. Estamos inclinados al mal y sujetos al error. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por eso, y ojo con esto, ojo Carlitos, por eso toda vida humana, ¿toda qué? ¿Está excluyendo a alguien, padre? Todos, toda vida humana. Por eso toda vida humana, singular o colectiva, casado o soltero, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Estamos en un combate espiritual, pero ese combate espiritual cada uno lo va a vencer en la medida en que reconozca la fragilidad. Si tú no reconoces el barro del que estás hecho, no puedes apropiarte de la transformación que viene a través del Espíritu Santo. Si quieres una transformación en el Espíritu Santo, primero tienes que estar convencido de lo que el Espíritu tiene que transformar. Ahí radica la victoria. Pero si no estás convencido de lo que el Espíritu quiere y tiene que transformar, Él no puede hacer nada, porque tú no reconoces tu arcilla y vives buscando culpables. Cuando llegan las lloronas del Evangelio, ya les dije quiénes son las lloronas del Evangelio, no les he dicho las lloronas del Evangelio. Son todas esas mujeres que llegan los martes y el jueves a mi oficina y llegan llorando: mi marido, mis hijos, mis problemas. Llore que llore. Y llegan culpando al esposo, llegan culpando a los hijos. Yo las escucho, porque como en casa no las escuchan, después de escucharlas ya sanaron, porque lo que querían era deshogarse. Y después le digo: ok, ya me dijo todas las broncas de los demás, ahora dígame cuál es su arcilla. Y allí se quedan así. ¿Por qué? Porque partamos de tu arcilla, partamos de tu barro, para que el Señor pueda transformar tu barro en una victoria. No puede haber una transformación si no se reconoce la negación.
No puede haber una sanación si no se conoce la herida. No puede haber una liberación si no se conoce la adicción. Amén. Dígale a su vecino, si no reconoces tu adicción, no puede haber una liberación. Si no reconoces tu herida, no puede haber una sanación. Tenemos que reconocer nuestra arcilla. La gente se ríe cuando yo no sé, van a orar a un santuario. Hoy, esta semana, se va una gran amiga, esposa de la persona, don Víctor, que es mi secretario, y va a Jerusalén. Y me decía antes de venirme, hermano Mar, ¿qué quiere que le traiga? ¿Qué quiere? Que le traiga un recuerdo. Le digo, a mí no me traigas nada. Le digo, lo único que te pido, que en la tumba que está vacía, intercedas y le pidas a Jesús que ya me convierta de a de veras. Y me pela los ojos, me dice, no, hermano, sí, pídele que me convierta, porque cada día descubro más mi miseria y mi arcilla, y cada día y cada año que cumplo en él, reconozco mi falta de conversión. Cuando tú reconoces tu arcilla, es cuando él puede hacer cosas perfectas. Cuando tú reconoces tu nada frente a su todo, es cuando él te puede transformar. Es cuando nosotros podemos transformar nuestro entorno, pero todo parte de una realidad. Pedro lo niega. Pedro lo niega. Y después el Señor lo sana. Y en esa negación hay una pregunta: Pedro, ¿me amas? El momento de la sanación: Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me ama? Sabes que te amo. Cada sabes que me amo era el reconocimiento de una fragilidad. Cada Pedro, ¿me amas? Era el momento de una liberación. Porque no podemos caminar con un remordimiento de nuestro barro. El demonio, el enemigo, que Dios reprenda, es muy astuto. Y nosotros no podemos pretender vivir con remordimientos. Cuando el Señor sana, sana. Amén. Cuando el Señor libera, libera. Cuando el Señor transforma, transforma. No es como si nos hubiera liberado. No es como si nos hubiera sanado. No es como si nos hubiera... No, el Señor cuando lo hace, lo hace. Y en la medida en que nosotros reconocemos nuestro barro, nuestra arcilla, Él empieza a transformar. Entonces Pedro pasa por un proceso de sanación, desde su arcilla, desde su barro. El mismo proceso por el que nosotros tenemos que pasar para llegar a ese Pentecostés glorioso. Porque ya no vemos al Pedro cobarde, ya no vemos a un Pedro temeroso. ¿Qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 36 en adelante? Que aquellos gentiles que decían: están borrachos el día de Pentecostés. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de la promesa del Padre, les dice: no estamos borrachos. Hemos recibido, fíjate, ya no hay cobardía. Me impacta lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Ya no es el Padre, ya no es el Pedro cobarde, ya no es el Pedro temeroso por su vida, ya no es el Pedro que siente esa inseguridad. Es el Pedro que los reprende y les llama asesinos y les dice: no estamos borrachos, hemos recibido la promesa de aquel que ustedes asesinaron. Hemos recibido la unción, el poder, la gracia del Espíritu Santo. Apláudale al Dios de la vida, aleluya. Hemos recibido fuego del cielo. Y ese mismo fuego lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. No para acobardarnos, no para atemorizarnos. No, hermanos, es para sentir nuestra arcilla, pero no quedarnos en nuestra arcilla, sino ver la grandeza y la misericordia en que Dios de la arcilla puede hacer cosas grandes. Amén.
pero es partiendo de nuestra arcilla, es partiendo de nuestra debilidad, es reconociendo lo que somos. Pedro sale, ya no le importa, es la misma persona, pero con una promesa encendida. Es el mismo Pedro que con un discurso, con la primera predicación, porque la iglesia nace el día de Pentecostés, y la primera predicación fue la de Pedro. Menos de 5 minutos y se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Cuántas se convirtieron? Y nosotros llevamos 2,000 años y no podemos convertir este mundo. ¿Saben por qué? Porque nos falta la unción, el poder, el fuego del Espíritu Santo. Pero el fuego parte de la arcilla. Es que no podemos dejar de reconocer nuestra arcilla. Esa es la victoria. Cuando tú reconoces tu arcilla, cuando tú reconoces tu barro, el Señor es capaz de moldearlo. El Señor es capaz de hacer cosas grandes. El Señor es partir de tu nada frente a su todo para obtener su todo en tu nada. Y cuando tú te dejas transformar, es cuando impactamos la vida de los demás, porque los demás ven nuestra propia historia, porque los demás ven nuestra propia miseria como un pasado, pero como un presente que les grita que en Cristo todo lo podemos para gloria de Dios Padre. Aleluya. Apláudale al Dios de la vida. En Cristo todo lo podemos. Ahora tenemos que descubrir esta victoria. ¿Qué nos dice San Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1? Me encanta, porque San Pablo nos recuerda algo que nos va a llevar a convertirnos en una iglesia capacitada, capacitadora, renovada, transformada en la unción. San Pablo nos recuerda nuestra vocación. Gálatas capítulo 5 versículo 1: Cristo nos ha liberado para que seamos verdaderamente libres. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cristo nos ha liberado para que seamos realmente libres. Pero nos hace una advertencia: cuidado, porque pueden retroceder. No permitan que los vuelvan a esclavizar. A veces como iglesia perdemos el brillo de una nueva evangelización a la que San Juan Pablo en el 2000 nos invitaba. Una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en su metodología, pero con el mismo contenido que es Cristo Jesús. A Él no lo podemos cambiar. Y con el mismo motor. ¿Qué es lo que nos decía San Juan Pablo VI? Mire lo que decía Pablo VI en esa carta que sacudió el mundo, que se llama Evangelii Nunciandi. Ni la mejor estructura de evangelización puede suplantar la acción del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo actúa en cada miembro de la iglesia. Dígale a su vecino: el Espíritu Santo actúa en ti. Amén. Dígale a su vecino, dígaselo a doña Chencha, dígaselo a doña Roberta: el Espíritu Santo actúa en ti. Desde tu miseria, desde mi miseria, el Espíritu Santo actúa. Pero repito, ¿por qué actúa? Por el reconocimiento de nuestro barro. Amén. Partimos del barro. Dígale a su vecino: partimos del barro. Dígaselo nuevamente: ¿partimos de qué? Todo parte del barro. Cuando se siembra una semilla, ¿qué tiene que haber? Barro. Uno echa agüita a la tierra y se hace ¿qué? Barro. Y después viene el fruto. Después, pero todo parte del barro. Todo parte de la miseria que Él viene a sanar y a liberar. Es ahí el reconocimiento de nuestra propia fragilidad para que el Señor escriba una historia. Pero ¿saben por qué sucede eso?
para que no nos hinchemos como sapos, para que no digamos que es nuestra obra, sino que es la obra de Él. Apláudale al Señor aunque le duela. Fíjate lo que acabo de decir, Padre. Para que no nos hinchemos. Todo parte de nuestra miseria, de nuestro barro. Somos vasijas viejas con vino nuevo, para que los hombres vean que la obra que hemos construido no es obra de nosotros, sino es obra de Él. ¿Qué pasó con la samaritana? ¿Usted recuerda quién era la samaritana? ¿Cuántos llevaba? No, 7 se iba a convertir Jesús y se dejaba. Porque la coqueta le echó los perros a Jesús. Porque el Señor le pregunta: ¿y tu marido? Y aquella saca pecho y le dice: no tengo marido. Y no tengo, no le dijo la verdad. Y Jesús la reprende y le dice: lo dices bien, coquetona, no tienes, porque con el que estás no es el tuyo, ya lleva 6. Pero Jesús la sana, y la sana desde su miseria. Y desde su propia miseria, aquella mujer queda sanada, liberada, y va al pueblo de Samaria. ¿Y saben qué es lo que hace desde su barro? Traerse a la mitad de los samaritanos. Pero todo partió de los 6 maridos que llevaba. Cuando Jesús la desenmascara, ella no se niega, acepta su barro, porque el Señor la podía transformar. Por eso les decía que la transformación empieza de la fragilidad. Y muchos nos presentamos ante el Señor: no, Señor, no andes con cuentos, por favor. Tienes que decirle al Señor de tu barro. Tienes que dejar de buscar culpables. Tienes que dejar de señalar a los demás y reconocer tu arcilla, para que transformado desde tu arcilla, puedas ser transformador de los demás, pero porque eres transformado en la misericordia del Padre. Amén. Apláudale al Señor. No puede haber una auténtica transformación si no hemos experimentado la experiencia de la transformación. Amén. Entonces primero es la transformación. Aquella mujer se deja transformar, se deja sanar, se deja liberar, y por eso va con autoridad al pueblo. No llega así: ay, fíjense que me encontré con un Jesús que... No, aquella mujer llega con autoridad. Me he encontrado con uno que me ha amado. Me he encontrado con uno que me ha desenmascarado. Me he encontrado con uno que no me ha rechazado. Y su testimonio impacta, porque primero es impactada ella. Su testimonio impacta porque primero es impactada ella. Su testimonio libera porque primero es liberada ella. Su testimonio sana porque primero es sanada ella. Y esa renovación constante la que tenemos que experimentar, pero con la advertencia de San Pablo: han sido liberados por Cristo. No permitan y manténganse libres, y no permitan que los vuelvan a esclavizar. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar, hermanos? Que se nos está haciendo una advertencia, que como iglesia, cuando no brillamos, es porque nos hemos vuelto a dejar esclavizar. Pero ese tipo de esclavos, Padre, es más difícil de desenmascararlos, porque ya están etiquetados. Es más fácil convertir a una prostituta que a un carismático. ¿Sí? Déjenles explico. Mira, la madre sabe de qué estoy hablando. Tranquilos, no se me aceleren. Les voy a explicar por qué. Y voy a adelantar algo que voy a hablar otro día. Santa Teresa de Ávila dice que en la vida del cristiano hay 2 momentos de conversión. Ojo, ojo. La primera conversión es de Saulo a Pablo.
que esa es la conversión que hemos tenido todos a través de la renovación en el querigma. Pero dice Santa Teresa, son pocos los que perseveran en una conversión diaria, en una transformación diaria. En pocas palabras, en México tenemos un dicho que dice, no sé si aquí lo conozcan, crea fama y échate a dormir. Bueno, aquí dicen a la cama, mira, más bonito, hasta la camita los manda el chancludo para tenerlos ahí guisaditos. Entonces, por eso les digo que es más difícil, porque a veces pensamos que ya está hecha la obra. San Pablo nos advierte y nos dice, pueden volver a su antigua esclavitud si no se mantienen vigilantes. Ojo, y cuando no somos transformados constantemente, dejamos de ser una iglesia transformadora, porque nos hemos quedado en la primera conversión. Y por eso no impactamos. Cuando yo veo que una mujer viene sola y yo le pregunto, hermana, tu esposo, tus hijos, me pone miles, me saca todos los pecados de la familia. Y le digo, venga, vamos al Santísimo, vamos a orar. Y el Señor empieza a hablar. Les voy a contar una historia, nomás para que vean. Y uno de los miles que tengo. Un día llegué a predicar a una parroquia a la ciudad de Los Ángeles, California, y se acerca una señora en esa semana que iba a predicar en una parroquia. Se acerca al tercer día de talleres de liberación y sanación. Todos los días se llenaba, eran miles de personas. Y esta señora al tercer día se acerca y me dice, hermano, mi esposo está poseído por el chancludo, como dice usted. Y le digo, sí, hermana, sí, hermano. No, pues yo le seguí el rollo a la hermana. Y le digo, no, me dice, es que hermano, nuestra asamblea de oración es los viernes. Y los viernes como que se le mete el chancludo, como que me hace, no, hermano, uy. Y yo le digo, hermana, usted quiere, me acuerdo que le hice así, usted quiere acabar con el chancludo. Sí, hermano, me dice, perfecto, hermano. ¿Qué hace los viernes distinto a lo que hace los lunes, los martes, los miércoles y los jueves? Ese día él sabe que no cocino porque es el día dedicado a Jesús. Yo me vengo a la parroquia desde las 11 de la mañana. A las 12 estoy en la capilla en el Ángelus. A las 3 la hora de la misericordia. Después a las 5 la Eucaristía. Y después la asamblea hasta las 10 de la noche. Ya me están entendiendo. Pero yo para qué le digo, hermana, usted quiere acabar con el chancludo y lo quiere pisar. No, hombre, la hermana estaba arriba. Dice, se va a quedar. ¿A qué hora sale de trabajar el demonio de su esposo? Hay que seguir el rollo. Me dice, él llega a las 4 de la tarde. Espérelo hasta las 5. Pero ahí le tuve que meter. No, la hermana decía, el hermano Omar sí me entiende, pero no sabía la que le iba a dar. A las 5 se va a salir, hermano. Peruana. ¿Qué es lo que más le gusta a su viejo peruano? Cevichito, hermano. Hágale cevichito al demonio. Y me dijo el nombre del pescado, no me acuerdo, pero se veía de caché el pescadito, un nombrecito de caché. Cómprele ese pescado, hermano. A las 4 lo va a esperar con el cevichito. Póngale las pantuflas. Pero usted se sale a las 5 de su casa. Le sirve. Demonio, lo vamos a... Ya hasta se me desabrocharon los zapatos. Hizo todo lo que le pedí. Pasó una semana, por supuesto esa semana no sabíamos el efecto. La otra semana yo me quedé en otra parroquia y la veo de lejos con un hombre. Se veía con más cara de demonio a ella que él. Y entraron los dos y yo me hice como que no la vi, pero yo sabía que venía sobre mí. Y ya llega, hermano Omar,
Y yo estaba ahí. Dije, ay, la del demonio. Y yo estaba sentado así y el demonio había quedado atrás. Y ella estaba enfrente de mí y me dice, allá atrás está el demonio. Hermano, vino porque lo quiere conocer. Y yo me paro y va y me presenta a su esposo. Y llego con él y le dice ella, él es el hermano Omar Jesús Maitorena. Ese hombre se paró, me dio un abrazo y empezó a llorar. Y me dice, gracias hermano por haberme devuelto a mi esposa. ¿Ya me están entendiendo por dónde vamos? O sea, si el Señor hubiera querido que ella fuera monjita, no le permite casarse. A veces descuidamos nuestra iglesia doméstica. Amén. A veces descuidamos y a todo mundo le vemos cara de diablo. Pero nosotros no estamos obrando desde una transformación para poder transformar a los demás. No podemos perder nuestra vocación. Que el casado viva como casado, que el soltero viva como soltero, que el viudo viva como viudo, que el sacerdote viva en su vocación sacerdotal, que la religiosa viva en su vocación religiosa. O sea, repito la frase que para mí esta semana se las voy a machacar, de Santa Catalina de Siena. Si cada uno hiciera lo que le toca hacer, ya hubiéramos encendido el mundo. Pero cada uno quiere hacer lo que quiera y no nos dejamos transformar por el Señor. No hemos entendido que desde el momento en que somos bautizados, dice San Cirilo de Jerusalén, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ya no nos pertenecemos. Pertenecemos a una función cada uno, que si no la desempeñamos vamos a desorganizar totalmente el plan de Dios. Yo no puedo pretender ocupar el lugar del Padre. El Padre no puede pretender ocupar mi lugar. Yo no puedo pretender ocupar el lugar del camarógrafo. Él no puede pretender ocupar mi lugar. Cada uno ocupa el lugar que le corresponde para que transformemos esta sociedad. Y esa transformación viene de nuestra propia transformación. Entonces por eso tenemos que entender, amados hermanos, que somos transformados desde nuestra debilidad. El problema no es la debilidad, el problema es que no nos dejamos transformar. Amén. ¿Cuál era el problema de ese diablo con el cual esa mujer estaba luchando? Que dejaba de ser su esposa los viernes. Y ese hombre se convirtió. Ahorita es uno de los grandes líderes de la renovación carismática en California. Apláudale al Dios de la vida. Déjate transformar para que lo demás sea transformado. Pero todo parte del reconocimiento de nuestra fragilidad. Todo parte de ese reconocimiento. Pero ¿cuál es el problema? Aquí el Papa, en esta carta que a mí me encanta, que se llama Evangelium Gaudium, que nos regaló en el 2013, el Papa habla de una mentalidad derrotada. Habla de una mentalidad que se ha dejado oprimir para caer en un pesimismo, y ahí es donde radica la derrota frente a nuestra carne, frente a nuestra miseria. En México hay una frase, no sé si aquí la tengan, que dice: si no puedes con el enemigo, únete a él. Súbele un poquito a los monitores, por eso vine. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Y es lo que a veces hacemos con el pecado. Es lo que hacemos. Yo recuerdo cuando empecé en la renovación carismática, a los 15 años, me encontré con Chano y Sean, dos servidores de la renovación de mi comunidad. Y yo a los 15 años, cuando tuve mi experiencia, es el mismo fuego que tengo hoy después de 36. Porque lo mío no era catarro, no era gripa. Y el Chon le dijo al Chano: ya ves cómo anda Maitorena. Yo los alcancé a escuchar, no es mentira. Y le dijo el Chano al Chon: así comenzamos nosotros. Ya murieron los dos. ¿Cómo me gustaría que estuvieran vivos para decirles: hermano,
sigo con el mismo fuego y aún aumenta más, porque lo mío no era gripa ni catarro. Lo mío es Pentecostés en mi corazón. Ahora, hay un adversario que quiere que yo retroceda. Hay un adversario que quiere que yo use máscaras. Hay un adversario que quiere que yo esconda mi fragilidad. ¿Para qué? Para que el Señor no se siga manifestando en mi vida. El Señor quiere hacer cosas grandes. Les voy a adelantar otro pedacito. Es que esa prédica del viernes, que es sobre la conversión, van a salir demonios de este lugar. Vienes, ¿aquí vas a estar? Bueno, démosle un aplauso aquí a mi amigo. Hermanos, se trata de desenmascarar nuestro propio yo. Esa es la batalla más grande que tenemos. Eso es lo que limita la gloria de Dios. Eso es lo que no permite ese Pentecostés, esa renovación de nuestra iglesia. El no dejarnos transformar, porque aún hay más. Fíjense, les voy a contar algo. Cuando yo llegué a la parroquia que estoy ahorita, hay un club. A mí el Señor siempre me gusta que me dé club de fans, pero de 80 para arriba. Y cuando llegué a mi parroquia, eran 10 viejas, 10 viejitas, de esas de go, de caché. Y cada vez que llegaba a misa, le decía la Roxana a la Pati: ya llegó el hermano Omar, el que predica por radio La Voz de María. Pero ¿dónde vino la desilusión? Padre, esas viejas casi se flagelaban cuando vieron que me acerqué a confesar. Ellas estaban sentadas aquí donde está el tecladista, y yo estaba en el confesionario donde está la cámara. Fue tan impresionante la desilusión de esas viejas que yo alcancé a escuchar cuando la chona le dijo a la Petra: el hermano se confiesa, y les vi cara de chicle aplastado. Pero las alcancé a escuchar hasta allá. Y cuando me acerco a mi chofer, a mi secretario, don Víctor, que es mi hermano, él siempre va a misa conmigo, pues me lleva y después me lleva a casa. Me acerco y le digo: don Víctor, ya sé, ni me cuente, las escuché. Le digo: después de misa me van a seguir. No creo, vas a ver que me van a seguir. Terminamos la misa, y yo terminando la misa siempre le digo a la gente pues lleva una vida pública, saben a dónde voy a misa, y yo vivo diciéndole: si usted va a irme a buscar a la parroquia, no se vaya a sentir, yo no los voy a atender porque es mi momento con Jesús. Si yo no estoy ante Él una hora, si no lo comulgo, no tengo nada que ofrecerles. Y va gente necia que de todos modos van y dice: hermano Mari, pues ya uno tiene que ser misericordioso. Pero yo, en cuanto el Padre da la bendición, espero que el Padre se vaya a la sacristía, porque ahí es cuando termina la Eucaristía, no antes, que salen. Y el Padre se mete en la Eucaristía. Le digo: don Víctor, jálelo, vámonos. Y pues nos salimos. Y don Víctor, le digo que él, cuando yo veo al frente, él tiene que ver hacia atrás para ver qué pasa. Y me dice: ya las vi, viene la comisión de las 4, las más chismosas. Pero yo me hice como el que no las veía. Yo iba caminando naturalito, abro la puerta, y en el momento que abro la puerta siento la mano santa de una de ellas. Y volteo y le digo: hola Margarita. Yo impresionado, yo ya sabía que venía. Y me pregunta y me dice: hermano, ¿usted peca? Segunda pregunta, no me deja contestarle. Así son las chismosas. ¿Se confiesa? Y le digo: Margarita, pero con una sonrisa:
Sí, sí peco. Y mucho. Es mi vocación pecar, Margarita. Hubieran visto la cara de esa vieja. Le digo, y sí me confieso, pero aquí vino la desilusión más grande. Y me confieso cada 3 semanas. Soy muy pecador, Margarita. Pero ahí le aventé la matadora. Dice San Felipe Neri: ¿quién se confiesa? El que es consciente de su pecado. ¿Quién no se confiesa? El que no es consciente de su pecado. Ahí no termina. No les estoy contando esto por el jajaja y la. Al siguiente día, las 15 viejas estaban haciendo fila para confesarse. Ahí hay una transformación que las va a llevar a transformar. ¿Me explico? O sea, no podemos pretender conviértete al otro cuando nosotros nos hemos quedado a mitad de la conversión. O sea, no podemos gritarle al otro transformación, exigirle una transformación cuando nosotros nos hemos quedado en la primera parte. O sea, la transformación es diaria. Y la iglesia no es no es el techo. No está hablando de una transformación de pintar, de arreglar. Está hablando de cada uno de nosotros que formamos la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, que necesitamos ser transformados para poder transformar a los demás. San Francisco de Asís, cuando mandaba a sus frailes a predicar, se ponía en la puerta del monasterio y a cada monasterio, a cada fraile, le daba una Biblia, pero con esta comisión les decía: solamente si es necesario ábrela, porque la primera Biblia que tienen que leer allá afuera es tu propia vida. Y también les decía: cuida tu vida, cuida tu vida. O sea, da buen testimonio, porque tal vez tu vida sea la única Biblia que muchos vayan a leer. O sea, es una transformación. Es una transformación no hacia atrás, hacia adelante. ¿Y cómo surge esa transformación? Ahí mismo en Gálatas capítulo 6 versículo 8, Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice: quien siembra para satisfacer sus apetitos desordenados, de ellos cosecha frutos de muerte. Mas el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu recibe una cosecha de vida abundante. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Apláudale a la palabra de Dios, que es Cristo. Dice San Agustín: ¿para dónde cae el árbol? Para donde está inclinado. Amén. Si tú te inclinas por la carne, vas a volver a tu antigua bajeza de pecado. Si tú te inclinas por el odio, por el resentimiento, si tú te inclinas por la soberbia, por el orgullo, por la prepotencia, si tú te inclinas por el adulterio, por la mentira, no pretendas vivir una vida victoriosa. No pretendas que tu entorno sea de victoria en victoria. No pretendas cosechar frutos de vida, porque estás sembrando muerte y no estás permitiendo que la gracia del Señor te lance hacia adelante en una auténtica renovación para poder ser transformado desde el Evangelio. Entonces no podemos hablar de una transformación si no nos dejamos transformar. Es el efecto dominó. A mayor gracia, mayor bendición. Y aquí hay una palabra que a mí me impacta y que la deberíamos de grabar de memoria. Romanos capítulo 5 versículo 5. Romanos capítulo 5 versículo 5. Una esperanza que no defrauda, porque al darnos al Espíritu Santo, Dios ha derramado en nuestro corazón su amor. Palabra de Dios.
Palabra de Dios. Apláudale a la palabra que es Cristo. Una esperanza que no defrauda. Una esperanza que no escucho. Una esperanza que no. Una esperanza que no. Todo lo que ves y tocas te va a defraudar. Incluso yo, Omar Jesús Maitorena. Pero hay una esperanza que no te va a defraudar. Y esa esperanza es el amor de Dios derramado en tu corazón a través del Espíritu Santo. Es una esperanza que te va a mantener en una primavera. Es una esperanza que te va a mantener en un movimiento para que tú, al ser transformado, tengamos una iglesia transformada, tengamos una sociedad transformada. Hace un momento en una entrevista que estábamos grabando me decían: hermano, ¿cómo se puede acabar con esta cultura de la muerte? Y le decía: te voy a responder con palabras de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II delataba mucho la cultura de la muerte, al igual que San Pablo VI. Y empezaron a hablar de la cultura de la muerte, porque la cultura de la muerte, repito, no solamente la eutanasia y el aborto. La cultura de la muerte es el pecado que degrada a la persona humana. Y San Juan Pablo II daba la solución para esa cultura y decía: la solución es la cultura de Pentecostés. O sea, hermanos, les voy a decir un secreto, pero no lo vayan a revelar, ¿ok? Dígale a su vecino: el hermano nos va a decir un secreto. Pero dígaselo, le duele voltear a la derecha, a la izquierda. Si no lo hace aquí, menos allá afuera, pues. Dígale: el hermano nos va a revelar un secreto. Pero es un secreto. Hágale así. Cuando San Juan Pablo II hablaba de la cultura de Pentecostés, nosotros que estamos en la renovación carismática jugamos un papel muy importante, porque esa cultura de Pentecostés es Romanos 5:5. Él daba una catequesis tan bella y decía: ¿cuál es la cultura de Pentecostés? La experiencia del amor de Dios. Y somos el movimiento que por vocación promovemos la acción del Espíritu Santo. El Papa Francisco, yo tuve la gracia, se los decía ayer, de estar en Roma celebrando con muchos grandes carismáticos, sacerdotes y laicos los 50 años de la renovación carismática en el Coliseo. Fue maravilloso, fue maravilloso. Había pastores protestantes que el Papa invitó. Estaba Patty Manfield, que dio una profecía. Y le recuerdo, miren, se me enchina la piel. ¿Sabe qué dijo? Ahí estaba el Papa, ella se arrodilló enseguida del Papa. Una de las que estuvo el primer Pentecostés en la universidad. ¿Sabe qué dijo Patty Manfield? El Señor habló y dijo: vienen tiempos de renovación. Miren, se me enchina el pelo. Y ustedes, renovación carisma. Mira, mira, padre. ¡Ah! Mira, mira. ¡Ah! Miren. ¡Ah! Es que estuve ahí, lo escuché y vuelvo a sentir y mi corazón se sacude, pero de preocupación, porque los veo y me preocupa el futuro de la renovación carismática. Y decía el Señor a través de esta profeta: vienen tiempos de avivamiento. Pero no aplauda, espéreme tantito, dijo Clavillazo y Tintán. Ese avivamiento, aquí viene la bronca, madre, se va a llevar a cabo en la medida de que reconozcan su arcilla. Ese es un problema, porque todos estos creen que ya están perfectos y ya lo hicieron. Estamos frenando un avivamiento. Estamos frenando la conversión de muchas almas.
aunque no depende de nosotros, sí depende de nuestro libre albedrío. Hoy me la he pasado predicando, donde llego es una predicadera porque me llenan de preguntas y uno tiene que responder. Y estaba en secretaría y les decía a las hermanas que están ahí, les decía, para María no fue fácil. Cuando hablamos de esto, para mamita María no fue fácil. Dice San Lucas capítulo 1 versículo 26 que se presentó el arcángel. Ya desde el momento en que se le presenta un arcángel, María no veía arcángeles todos los días, padre. O sea, no eran sus cuatachos, ¿verdad? Entonces se le presenta un arcángel. Pero no nos quedemos en el arcángel. ¿Qué me dice del saludo? Pero no nos quedemos en el saludo. ¿Qué me dicen de la misión? Y mamita ahí, ya de plano ahí sí tronó y le dice, a ver, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo que yo voy a ser la madre del Salvador? ¿Cómo que? A ver. Pero si yo no estoy casada, estoy comprometida. Y ahí me voy a detener. San Alfonso María Ligoria, en su libro Las Glorias de María, dice, pero no termina ahí. En ese momento mamita pensó en la ley de Moisés. ¿Saben qué decía la ley de Moisés? Que si una joven salía embarazada, no como ahorita que le hacen baby shower y la fiesta y le festejan fuera del matrimonio. No, hermano, a punta de piedra, porque era considerada una mujer impura y le tenían que dar chicharrón. La tenían que matar. Mamita María pensó en todo eso. ¿Qué le voy a decir a José? Ay, José, mi amor bello, hermoso, fíjate que se me apareció un arcángel y quedé embarazada. Ella pensaba en Santana, Joaquín, su esposo, el esposo de su mamita, su papá, pero te hemos criado. María pensó en todo eso. Pero también dice San Alfonso María Ligoria, léanse ese libro para que se enamoren de las virtudes de mamita María. Dice San Alfonso María Ligoria que en ese momento, no hay otro momento en que todo se haya detenido. Se detuvo papá Dios, se detuvo el Espíritu Santo, se detuvo la creación entera, hasta el chancludo se detuvo. Estaba expectante, porque mamita María había sido predestinada, pero no manipulada. Amén. Ella tenía el libre albedrío de haber dicho sí como haber dicho no. Cada uno de nosotros, por eso estamos aquí en la mansión, de diferentes regiones, naciones, pueblos, historias, parroquias, diócesis, realidades, hemos venido y hemos sido convocados para una gran misión. Y los que nos están viendo a través de las plataformas, apláudale al Señor. Pero de nosotros depende que esa transformación se lleve a cabo, porque primero somos transformados para la misión. Amén. Entonces mamita María podía haber dicho no, pero sin embargo aquí es donde entra la parte a la que quiero llegar para orar y que vamos a afianzar con una frase del Catecismo Católico. María da un giro de 180 grados. ¿Y dónde da un giro? Cuando el arcángel le dice: María, no temas, porque el poder del Altísimo te va a cubrir, y el hijo que vas a concebir será por gracia y obra. Por gracia y obra. Por gracia y obra. Cuando mamita escucha la palabra Espíritu Santo, da un cambio de 180 grados. ¿Sabes qué dijo? Hágase en mí lo que quiera. Hágase en mí lo que quiera. Con ese aliado termina diciendo: hasta en su esclava me convierto. Apláudale al Espíritu Santo.
Cuando nosotros tenemos conciencia del Espíritu Santo, cuando nosotros reconocemos que somos templos de Él, nada ni nadie nos detiene para llevar a cabo la misión de nuestro gran Señor Jesucristo Salvador. Pero tenemos que estar conscientes de esa realidad. Tenemos que estar conscientes que somos templos del Espíritu Santo, para no dejarnos llevar por esos pensamientos pesimistas, para no dejarnos. Miren, cuando a mí me tenían secuestrado, quebraron mi cuerpo porque sentía dolor. Imagínense, me dieron 48 tablazos en la espalda, los glúteos y las piernas. Antes de llevarme al lugar donde me iban a tener esos 3 días, me subieron a un cerro, me desnudaron, me hincaron y me golpearon, me patearon entre más de 15 personas. Hermano, doblaron mi carne porque soy de carne, pero lo que nunca doblaron fue la certeza de que mi vida estaba en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Eso no lo doblaron. Y yo recuerdo que le decía: Señor, si esta es la manera que tú has escogido para que yo muera, la abrazo, porque es una transformación que va a traer frutos. Saludándote con las palabras del arcángel Gabriel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. De nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Démosle un aplauso a nuestra Madre, la Virgen María. Véngase para acá. Y vamos a darle otro aplauso a la cumpleañera. Fuerte ese aplauso a la cumpleañera. En Ecuador, yo no soy ecuatoriano, pero ya aprendí. Cuando cumple años alguien, allá en Ecuador dicen: ¡que viva la cumpleañera!